Mi ex esposa infiel está muriendo y me buscó para pedirme perdón. Decidí ir con mi esposa actual, su ex mejor amiga, para dejarle claro que ya la superamos. Mi ex esposa me escribió después de casi 13 años sin contacto. No terminamos bien. De hecho, lo último que hizo antes de desaparecer fue causar problemas en mi propia boda, y aún así eso fue solo una parte de todo lo que dejó atrás. Por eso ahora dudo en ir a verla. Mi esposa actual también fue afectada por lo que pasó, y aunque lo estamos hablando con calma, todavía no tomamos una decisión. Escribo acá porque necesito ordenar todo desde el principio y escuchar opiniones externas antes de hacer algo de lo que no pueda volver atrás. Crecí con Greta y Amelia. Los tres fuimos amigos desde el colegio. Ellas dos eran inseparables, mejores amigas desde siempre, de esas amistades que las familias ya dan por sentadas. Yo estaba siempre ahí, en medio, y con el tiempo esa cercanía se volvió normal. Ya de adultos, terminé casándome con Greta. Amelia siguió siendo parte de nuestra vida. No era raro verla en casa, compartir cenas, cumpleaños, vacaciones. Era alguien de confianza, casi familia. Durante un tiempo todo funcionó así. Greta y yo llevábamos 2 años de casados. Estábamos pensando en tener nuestro primer hijo. Hablábamos de eso con calma, sin apuro. Amelia, por su parte, tenía novio. Una relación seria. Tan seria que ya estaban organizando su boda. Todos estábamos involucrados de alguna manera. 3 familias que se conocían, que compartían fechas importantes, que se apoyaban entre sí. Ahí fue cuando empezó el problema. Durante los preparativos de la boda de Amelia, hubo un día en particular que terminó marcando todo. El novio de Amelia tenía que ir a la prueba del traje. En principio iba a ir solo. Amelia me llamó y me pidió que lo acompañara. Me dijo que él estaba nervioso, que no quería ir solo, que le vendría bien un poco de apoyo. Todo esto fue un aviso sorpresa, su novio no sabía nada. Me dio la dirección del local y me pidió ese favor como amigo. No vi nada raro en eso. Éramos cercanos, y además, ellos habían decidido no verse con la ropa de boda puesta. Nada fuera de lo común. Llegué al local. Cuando entré, la recepcionista me dijo que el novio había llegado hacía un rato, pero que estaba solo. Me explicó que justo era horario de almuerzo y que ella no había querido interrumpir porque él había entrado al probador con una señorita. Dijo que le dio cosa molestar, por si estaban haciendo algo privado. Eso me llamó la atención. Me pareció raro, pero al mismo tiempo pensé que podía ser una confusión. Al final, yo era hombre. Si lo veía cambiándose no pasaba nada. No era la primera vez que alguien se probaba ropa con ayuda de otra persona. Avancé hacia los cubículos donde se cambiaban. Antes de llegar, escuché ruidos. Gemidos bajos. No fuertes, pero lo suficiente como para no ser parte de un malentendido. Ahí me enojé. Amelia también era mi amiga, y no iba a permitir que su novio la fuera infiel, menos en medio de los preparativos de su boda. Entré decidido a enfrentarlo. Lo que vi no fue lo que esperaba. Dentro del cubículo estaba Greta, mi esposa, con el novio de Amelia. Él tenía los pantalones abajo. Greta tenía el vestido subido. No hay palabras que alcancen para describir lo que sentí en ese momento. Incluso hoy me cuesta recordar con claridad cómo reaccioné. Sé que grité. Sé que hubo golpes. Sé que todo se descontroló rápido. La recepcionista, al escuchar los gritos, llamó a unas patrullas que estaban cerca. Cuando llegaron, nos llevaron a los dos a la comisaría. La boda de Amelia se canceló ese mismo día. Cuando Amelia se enteró de lo que había pasado, quedó destrozada. No fue solo una ruptura de pareja. Fue una traición doble. Su prometido y su mejor amiga. La noticia corrió rápido. Las familias se quebraron. 3 familias que habían estado unidas durante años dejaron de hablarse. Los padres de Greta, a pesar de todo, se mantuvieron de su lado. La apoyaron, incluso después de lo que había hecho. Mi familia, en cambio, se volcó con Amelia. Lo que siguió fueron discusiones,
peleas, reproches cruzados entre familias que hasta poco antes compartían mesas y celebraciones. Hablé con Greta después de eso. Necesitaba entender. No porque creyera que hubiera una justificación, sino porque lo que había pasado no encajaba con la vida que llevábamos. No éramos infelices. No vivíamos peleando. Estábamos planeando un hijo. Todo eso estaba sobre la mesa cuando ella decidió hacer lo que hizo. Le pregunté directamente cuál había sido el motivo. Su respuesta fue simple. Dijo que se había enamorado del novio de Amelia. No habló de errores. No habló de arrepentimiento. Solo dijo que se había enamorado. Que el amor no era un pecado. Que no podía evitarlo. Lo dijo incluso sabiendo que, delante de nosotros, nunca habían mostrado una cercanía que levantara sospechas. Nada más allá de lo necesario. Todo había ocurrido a escondidas. La confrontación entre Amelia y Greta fue todavía peor. Amelia siempre había querido a Greta como a una hermana. La había defendido en más de una ocasión. La había incluido en todo. Verlas frente a frente, con todo ya expuesto, fue devastador. Amelia esperaba una disculpa. Algo. Cualquier cosa. Pero Greta nunca se disculpó. Se mantuvo firme en su postura. Insistió en que no había hecho nada malo por amar a alguien. Después de eso, Greta inició abiertamente una relación con el exnovio de Amelia. No hubo intentos reales de reparar nada. Solo una ruptura definitiva que dejó a todos con las manos vacías. Yo me fui de ese matrimonio sabiendo que no había nada más que discutir. Amelia quedó marcada por una traición que no eligió. Y yo, en ese momento, estaba convencido de que ese capítulo había terminado para siempre. El divorcio entre Greta y yo no tuvo complicaciones. Ella quería terminar cuanto antes y yo tampoco tenía intención de alargar nada. No teníamos bienes importantes. Lo único que compartíamos era un ahorro que habíamos contado con la idea de comprar nuestra primera casa. Lo separamos a la mitad y cada uno siguió su camino. No hubo peleas por dinero ni intentos de negociación. A esa altura, lo único que quería era cerrar ese capítulo lo más rápido posible. Amelia, en cambio, no pudo simplemente seguir adelante. Cayó en una depresión fuerte. No fue algo pasajero ni discreto. Su familia hizo de todo para ayudarla. Terapia, acompañamiento constante, intentos de mantenerla ocupada, cambios de entorno. Nada parecía funcional. Había días en los que apenas salía de la cama. Otros en los que se encerraba y no quería ver a nadie. Yo me había mantenido al margen durante un tiempo, más que nada por respeto. Habíamos pasado por lo mismo desde lugares distintos, y no sabía si mi presencia ayudaría o empeoraría las cosas. Fue la familia de Amelia la que me buscó. Me pidieron que fuera a verla. Me dijeron que, más allá de todo, yo había sido su amigo durante años, que quizás verme podía ayudarla a salir un poco de ese pozo. Dudé bastante antes de aceptar. No quería ocupar un lugar que no me correspondía ni crear confusiones. Al final, accedí. Empecé yendo de vez en cuando. Charlas cortas al principio. Silencios largos. Caminatas sin rumbo. No intenté arreglar nada ni decirle qué tenía que hacer. Simplemente estaba ahí. Con el tiempo, esas visitas se volvieron más frecuentes. Pasaron meses. Después años. Sin darnos cuenta, nos volvimos inseparables. Amelia empezó a recuperar rutinas, a retomar cosas que había dejado. Yo estaba ahí en los momentos malos y también en los pequeños avances. Durante ese tiempo nos enteramos de que la relación entre Greta y el ex de Amelia no había funcionado. Lejos de eso, había sido bastante tormentosa. Hubo discusiones constantes, idas y vueltas, denuncias por violencia. No entramos nunca en detalles porque no nos interesaba, pero era evidente que nada de lo que habían construido se sostenía. No fue una historia romántica que fracasó. Fue una relación cargada de conflictos desde el principio. Amelia y yo no hablamos de enamorarnos. Simplemente pasó. No fue rápido ni impulsivo.
Veníamos compartiendo tanto que un día nos dimos cuenta de que lo que sentíamos ya no era solo apoyo. Decidimos avanzar con cuidado. Cuando finalmente hablamos de casarnos, lo hicimos con una certeza que ninguno de los dos había tenido antes. El día de nuestra boda fue el único momento, hasta ahora, en el que Greta volvió a aparecer. No llegó a entrar. Por suerte, no la dejaron pasar. Pero eso no impidió que armara un escándalo afuera. Nos avisaron y tuvimos que salir. Amelia salió primero. Greta estaba alterada, agresiva. Le gritaba cosas que no venían al caso, reproches viejos, frases sin sentido. Cuando salí yo y vi que era ella, me enojé. Después de todo lo que había hecho, tenía el descaro de presentarse ahí. Algunos amigos que conocían toda la historia también intervinieron. Le dijeron que se fuera, que no era el lugar ni el momento. Ella les respondió que no se metieran, que ni siquiera Amelia tenía derecho a decirle nada, que había venido a buscarme a mí. Dijo que no iba a tomar mucho tiempo. Le dije en la cara que no tenía nada de qué hablar con ella. Insistió en hablar en privado. Le respondí que no había nada que no pudiera decirse delante de mi esposa. Recuerdo que Amelia se sonrojó cuando usé esa palabra. Todavía no lo era, al menos no oficialmente, pero salió natural. Greta se quedó mirándola y dijo que no creía que yo debiera casarme con ella, que Amelia era su amiga. Amelia la cortó en seco. Le dijo que ya no eran amigas, que no tenían ningún lazo. Greta se enfureció y siguió hablando. Dijo que había ciertos pactos que debían respetarse, que Amelia no debería haberse metido conmigo. No pude evitar reírme. Le dije que empezara por mirarse al espejo, porque ella se había metido con el prometido de su mejor amiga. Le dije también que muchos dicen que no hay mal que por bien no venga. Que le había hecho un daño enorme a Amelia, pero que, sin querer, nos había hecho un bien, porque ahora ella era la mujer que yo amaba y que iba a proteger. Después de eso, pese a que Greta siguió insistiendo, la sacaron del lugar. Pudimos volver adentro y casarnos. Desde ese día, no supimos nada más de Greta. Nuestra vida siguió. Amelia me dio 2 hijos. Tenemos un matrimonio estable. No perfecto, pero honesto. Construimos algo sin secretos, sin juegos raros, sin sombras del pasado metiéndose entre nosotros. Durante años no hablamos de Greta más de lo necesario. Era una historia cerrada. Hasta ahora. Después de tantos años sin contacto, Greta se comunicó conmigo. Me pidió que fuera a verla. Dice que tiene un cáncer terminal. Según ella, los médicos le dieron unos 3 meses de vida. Dice que quiere irse en paz. Lo primero que hice fue preguntarle a Amelia si Greta le había escrito. Me dijo que no y ahí es donde empieza el problema. Porque si realmente quisiera irse en paz, no estaría eligiendo a quien pedirle perdón. A quien también hizo mucho daño fue a su mejor amiga. A la mujer con la que ahora estoy casado. Amelia sabe todo lo que Greta me escribió. No hay nada oculto. Aún así, no hemos decidido si ir o no. Por eso escribo acá. Ya leyeron la magnitud de lo que pasó y el motivo por el que tenemos nuestras reservas. Estoy abierto a sus comentarios. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Recibí muchos mensajes privados contándome experiencias similares. Algunos fueron difíciles de leer. Otros, directamente tristes. No imaginé cuánta gente había pasado por situaciones parecidas. Dicho eso, voy al punto. Amelia y yo hablamos largo y tendido sobre el tema. No fue una conversación rápida ni cómoda. Dimos vueltas sobre las mismas preguntas varias veces. Al final, decidimos ir a verla. No porque creyéramos que le debíamos algo, sino porque no queríamos quedarnos con la duda de qué hubiera pasado si no lo hacíamos. También, en cierta forma, queríamos mostrarle que habíamos seguido adelante, que éramos felices, que habíamos construido algo real. Greta solo me había escrito a mí. Así que, cuando le respondí, solo le dije que iría. No le aclaré que Amelia vendría conmigo. Greta vivía en otra ciudad, a unas 2 horas de manejo. Organizamos todo con calma y salimos temprano ese día.
Cuando llegamos, nos encontramos con que Greta estaba siendo cuidada por su familia. Estaban su madre y otros parientes. Al vernos entrar, la madre de Greta se quedó incómoda cuando reconoció a Amelia, pero no dijo nada. Creo que asumió que su hija también la había invitado. Nadie preguntó nada en ese momento. Nos hicieron pasar a la habitación. Cuando Greta nos vio, noté un gesto claro de enojo al ver a Amelia. Fue apenas un segundo, pero estuvo ahí. No dijo nada. Me saludó a mí y actuó como si Amelia no existiera. No la miró. Era como si estuviera hablando con una pared. No iba a permitir eso. Le dije que habíamos venido los dos, porque si iba a haber una disculpa, tenía que ser para ambos. Que los dos habíamos sido lastimados por sus actos. Greta no respondió a eso. En cambio, se dirigió a Amelia sin mirarla y le pidió que nos dejara solos, que quería hablar conmigo. Lo dijo sin levantar la vista. Sin mirarla a la cara. Admito que nunca pensé que, después de tantos años, Greta seguiría con ese tipo de comportamiento. No era algo impulsivo ni una reacción momentánea. Habían pasado más de 10 años y seguía actuando igual. Como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Le dije que lo que tuviera que decir, mi esposa también lo iba a escuchar. Ahí fue cuando empezó a hablar. Dijo que durante todos esos años había pensado mucho en lo que había pasado. Que nunca lo superó. Que nunca se volvió a casar después de eso. No sé si pensaba que mencionar que nunca hubiera rehecho su vida significaba algo para mí. Siguió hablando y dijo que siempre creyó que, en algún momento, yo me divorciaría de Amelia y que ella y yo volveríamos a estar juntos. Lo dijo sin mirar a Amelia, como si no estuviera ahí. Dijo que había seguido fiel, esperando su oportunidad. La escuché hasta el final. Cuando terminó, le dije que nunca volvió a tener una oportunidad. Que lo que hizo fue algo que no tenía perdón. Que eso debió haberme entendido desde el principio. Después de eso, dijo perdóname. Dijo que no había un solo día en el que no se arrepintiera de lo que me había hecho. Entonces le señalé con la mirada a Amelia y le dije que no era la única persona a la que tenía que pedirle perdón. Greta suspiró. Se notó molesta. Dijo, casi de pasada, te pido perdón también. Fue forzado. Incómodo. No miró a Amelia. No hubo reconocimiento real del daño. No hubo responsabilidad. Fue una frase dicha para salir del paso. Ahí entendí que no iba a haber nada más. Nos levantamos y nos fuimos. En el camino, Amelia no dijo nada durante un buen rato. Tampoco yo. No hacía falta hablar demasiado para entender lo que había pasado. Decidimos no volver. Greta tuvo su oportunidad para disculparse de verdad. Para asumir lo que hizo. Para cerrar algo que ella misma rompió. No lo hizo. Fue decepcionante ver que, después de tantos años, no había cambiado. No por la enfermedad, no por el tiempo, no por nada. Desde esa visita han pasado casi 3 semanas. No volvimos a tener contacto. Greta no volvió a escribir. Creo que no importó que hayamos ido o no. No hizo ningún cambio. Puede que Greta me haya pedido perdón. Pero Amelia también merecía recibir esa disculpa. Gracias de nuevo por leer y por los comentarios. Actualización 2. No esperaba escribir otra actualización, pero hay 2 cosas que quiero comentar porque muchos las mencionaron desde la publicación original y volvieron a preguntarlas después. La primera tiene que ver con el ex de Amelia. Varias personas querían saber qué fue de él. En su momento no respondí porque, sinceramente, no lo consideré relevante. Para nosotros dejó de existir hace muchos años. Aún así, como volvió a salir el tema, puedo decir lo poco que sé. Después de todo lo que pasó, su familia seguía con sus negocios. Eran comerciantes y, al menos desde afuera, parecía que les iba bien. No sé exactamente en qué momento empezó a torcerse todo, pero con los años las cosas se vinieron abajo. Sé que quebraron. Todo fue bastante raro. Nunca tuve los detalles completos ni me interesó investigarlos.
Lo que sí supe es que el padre de la familia terminó en la cárcel por un tema de lavado de dinero. A partir de eso, los negocios fueron embargados y cerraron uno tras otro. El ex de Amelia intentó, según me contaron, volver a levantar algo por su cuenta. No pudo. Al final, simplemente se fue de la ciudad. Hasta ahí llega lo que sé. La segunda cosa que quería contar es más reciente. Hace unos días, la madre de Greta se comunicó conmigo. Me informó que Greta había fallecido. También me invitó a su funeral. Lo pensé un momento, pero no vi necesario ir. No sentí que fuera mi lugar ni que aportara algo positivo para nadie. Mi vida está en otro lado y mi familia también. Lo que sí hizo fue enviarme una carta. Una carta que Greta había dejado escrita. La leímos con Amelia. En esa carta, Greta vuelve a pedirme perdón. Esta vez, también le pide perdón a Amelia. Y tengo que decir que, al leerla, se sentía distinta. No era una disculpa apurada ni forzada. No estaba escrita para salir del paso. Las palabras eran claras. Reconocía el daño que había hecho, no solo a mí, sino también a Amelia. Por primera vez, asumía lo que había destruido. Eso era lo que habíamos esperado escuchar cuando fuimos a verla. Lo que no entiendo, y probablemente nunca entienda del todo, es por qué no pudo decirlo de frente. ¿Por qué tuvo que esperar a morir para hacerlo llegar en una carta? No sé si fue miedo, orgullo, incapacidad o algo más. Lo único cierto es que esas palabras, dichas en ese momento, ya no podían cambiar nada. Con eso, para nosotros, la historia terminó. Gracias a todos los que leyeron desde el principio y a quienes se tomaron el tiempo de comentar o escribir en privado. Ya no tengo más actualizaciones.